Miércoles 10 de abril. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este repaso que hacemos cada mañana por las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Hay varios asuntos hoy que coinciden en todos los periódicos, aunque cada cual le da tratamiento que ve conveniente y uno lo llevan a primera plana, otro llevan al sumario, otro llevan al tema de apertura. Empezamos, como es habitual, por el Diario Córdoba, que se refiere, ahí lo tienen, a un acto preelectoral. Recuerden que la campaña electoral comienza el próximo viernes, pero estamos viendo esta semana cómo nos han visitado todos los líderes, o muchos de los líderes políticos. Estuvo Abascal, como ven en la foto, ayer en Córdoba, Pablo Casado estuvo el fin de semana, estuvo también Pedro Sánchez el sábado anterior, es decir, que están viniendo por Córdoba ya los líderes, se espera también Albert Rivera. Los líderes de los partidos están en pre-campaña electoral. En este caso, como les digo, Abascal, que desbordó, como ven, las previsiones de aforo y llenó por completo no solo el Palacio de Congreso, sino también los alrededores. Los cordobeses, dice, desbordan la convocatoria de Vox. Una foto que firma Sánchez Moreno y en la que se ve a Santiago Abascal con un megáfono en la mano, porque tuvo que salir fuera del Palacio de Congreso a atender a los numerosísimos seguidores o simpatizantes de Vox que ayer se dieron cita en este Palacio de Congreso. Una referencia que aparece en otros periódicos, el diario El Día la trae la parte superior de la cabecera. Abascal avisa en Córdoba, titula, de que el apoyo a las cuentas autonómicas está en el aire. Y el diario ABC también ahí, aunque no viene la portada, sí que viene en páginas interiores esa referencia. Bueno, pues como le digo, Abascal estuvo en Córdoba ayer, dentro de la precampaña electoral, y dejó varias pinceladas. La primera está que han leído en el diario El Día, que el apoyo de Vox a las cuentas de la Junta de Andalucía, en la que saben, hay un acuerdo de gobernabilidad, que no de gobierno, para que fuera investido presidente Juanma Moreno Bonilla, pero no forman parte del gobierno. Digo que ese acuerdo no garantiza la aprobación de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Abascal insiste, o su partido, insiste en que es necesario que se acepten algunas de sus exigencias, de sus reclamaciones, para que los presupuestos de la Junta se aprueben. Si los votos de Vox necesitaría, el partido PP y Ciudadanos, el gobierno andaluz, necesitaría el apoyo o del PSOE o de Unidas Podemos, Adelante Andalucía, que parece todavía más complicado que el de Vox. Es un aviso navegante, un aviso a quienes aseguran, o a quienes dan por hecho el pacto a nivel nacional entre Casado, Rivera y Abascal, o incluso el pacto a nivel local, que ya algunos vaticinan, entre el PP de Bellido, Ciudadanos de Isabel Albás y el Vox, se supone que de Rafael Sacó, aunque está todavía por confirmar el candidato. Digo que Vox intentó dejar claro que no es un cheque en blanco el que le entrega a los otros partidos de la derecha, en este caso al PP, con el apoyo de Ciudadanos, centro-derecha, para que haga lo que quieran con su voto, sino que van a ser exigentes a la hora de plantear sus exigencias, valga la redundancia, sus reivindicaciones, sus reclamaciones, sus propuestas a los distintos órganos, tanto a la Junta de Andalucía como al Parlamento Nacional, como al Ayuntamiento. Ayer también en Córdoba, Abascal reclamó el voto patriótico, dijo que ya está bien de reclamar el voto útil, que hay que buscar el voto patriótico, y que se van a presentar con opciones de conseguir diputados en muchas provincias, entre ellas Córdoba, como saben, aunque hoy por hoy los sondeos no le dan votos, no le dan escaños a Vox. Hay 6 los que se ponen en juego en la provincia de Córdoba y por ahora, hasta donde conocemos, no hay previsión de que consiga uno de los 6 escaños para Vox. Y también dijo ayer, estaba a las puertas de la mezquita, como han visto la foto del diario Córdoba, dijo que la mezquita será siempre de los cordobeses. Bueno, yo creo que no he puesto en duda que sea de los cordobeses. Está puesto en duda la titularidad, que sea del Cabildo Catedral o que sea de una institución pública, bien el Estado, bien la Junta de Andalucía o de quien fuera, pero nunca se ha puesto en duda de que sea de los cordobeses, como parece que ayer Abascal intentó frenar, digo, no lo sé, porque realmente nunca se puso esa opción sobre la mesa. Vox es un partido emergente, como lo fue hace 4 años Podemos, como lo fue hace 7 Ciudadanos, que llega con la efervescencia, con el empuje de los primeros días. No sabemos hasta cuándo le llegará esa efervescencia y qué será de cierto de la encuesta o no que publican los periódicos. El ABC, luego vamos con el titular del diario El Día, ABC publica como titular de apertura la encuesta del CIS que conocimos ayer. El CIS dice da la victoria a Sánchez, pero un 38% no ha decidido su voto. A nivel general,
El PSOE obtendría entre 123 y 138 diputados, lejos de la mayoría absoluta, que son 176, pero con capacidad aritmética de sumar tanto con Ciudadanos, que se quedaría en torno a unos 50 diputados, como con Unidos Podemos, que está en torno a 40. Tanto uno como otro le darían, yéndose a la parte alta de las horquillas, porque saben que la encuesta da una horquilla, en el caso de PSOE, 123, 138, en el caso de Ciudadanos, 42, 51, en el caso de Podemos, o de Unidas Podemos, 33, 41. El PP pierde la mitad de los escaños que tiene actualmente, o que tenía hasta que se disolvieron las cámaras, se quedaría en una horquilla de entre 66 y 76, la mitad prácticamente de lo que tiene y la mitad de lo que obtendría el PSOE, y Vox se irrumpiría en el Congreso con una horquilla en torno al 30 diputados, 29 a 37 de la horquilla. La suma, la aritmética parlamentaria decidirá quién forma gobierno. Pero, como decía Abascal, que por eso hemos hilado esta información, no son votos en blanco. Vox no va a entregar un cheque en blanco, dicen, a los gobiernos de PP y Ciudadanos, aunque el de la Junta de Andalucía, por mucho que ellos estén asegurando que no apoyan y no apoyan, al final están apoyando sin obtener demasiadas cosas a cambio, al menos las cosas que ellos hicieron en su día bandera, el tema de la inmigración, el tema de la memoria histórica, el tema del feminismo. Saben que ellos hicieron ahí unas exigencias que eran intolerables, según el PP y Ciudadanos, en cuanto a dejar sin contenido la ley de memoria histórica, en cuanto a reducir o incluso anular las ayudas a los grupos feministas, sobre todo en la violencia de género, o en cuanto a endurecer las políticas migratorias. Eso que no aceptaron inicialmente PP y Ciudadanos no se está viendo reflejado esas propuestas de Vox, y todo apunta a que esa misma traslación se haría tanto al Congreso en Madrid como a los ayuntamientos, si es que se diera el caso. Bueno, no adelantemos acontecimientos, las encuestas son hoy una foto de lo que ocurriría hoy, no de lo que ocurrirá el 28 de abril y tampoco el 26 de mayo, que son elecciones, como saben, en nuestro caso, primero generales y luego en mayo las europeas y las municipales, que son las que más nos interesan a nosotros. El diario El Día trae su portada el tema de los impuestos autonómicos. Titula: La bajada de impuestos de la Junta entra en vigor mañana. Un decreto de Hacienda fija la reducción progresiva de tributos hasta el año 2023. Afecta al impuesto de sucesiones y donaciones. Afecta a IRPF, dice el diario El Día, y afecta a actos jurídicos y transmisiones. La merma de recaudación por el impuesto de la renta se estima en 150 millones de euros. Veremos la portada del Día cuando sea posible. El Gobierno andaluz acomete la revolución fiscal que PP y Ciudadanos anunciaron en campaña. Es un asunto que traen todos los periódicos, de hecho es la portada 1 del diario ABC, de la página 1, foto para Elías Bendodo y para Juan Bravo. Elías Bendodo, consejero de Presidencia, ahí lo tienen a la izquierda, Juan Bravo, consejero de Hacienda, a la derecha. Los andaluces pagaremos 235 millones menos en impuestos. El Gobierno autonómico aprueba la reforma fiscal que situará a Andalucía entre las comunidades que pagan menos tributos. El diario Córdoba también habla de este asunto en su portada, en el sumario. La Junta bonifica el 99% o al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones. El tramo autonómico del IRPF se bajará gradualmente en 5 años. Bueno, en principio hay que decir un par de asuntos en cuanto a esta revolución fiscal que prometió PP y Ciudadanos en campaña y que ahora ya empieza a ponerse negro sobre blanco. El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto que afecta a muy pocas personas, porque ya en su día el gobierno anterior del PSOE ya lo redujo bastante, con lo cual apenas sí tenían que pagar impuestos las sucesiones, las herencias, en las que se pusiera en juego algo más de 1 millón de euros, o ese entorno, dependiendo del número de herederos, dependiendo de las cuantías heredadas, etcétera, con lo cual es un impuesto que va a afectar a muy pocas personas. En cuanto a que se va a eliminar, pero va a tener poco reflejo en la población, sí en las grandes fortunas, pero poco en la población. En cuanto a la reducción del impuesto de actos jurídicos y transmisiones, va a afectar, pues eso, a los actos jurídicos, a lo que es escriturar una compraventa o lo que es donar dinero, una transmisión de dinero, la donación no es otra cosa. Que ahí afecta a algo más, y ahí sí que se va a perder dinero. En cuanto al IRPF, al impuesto de la renta, se va a ir reduciendo los tramos durante 5 años. Esta revolución fiscal está estimada, como les he leído, en 150 millones de euros.
En principio, la Junta de Andalucía lo que ha dicho es que lo que se pierda por un sitio, es decir, por lo que se pague de menos, se va a incrementar en que van a ser más personas quienes paguen impuestos. ¿Por qué? Porque se pretende que sobre todo las empresas creen riqueza a partir de la reducción fiscal y eso permita que paguen menos dinero unos pocos, o sea, que paguen mucho dinero unos pocos y que paguen menos dinero unos muchos, con lo cual la cantidad sería incluso superior, pero con menor presión fiscal para las empresas. Bueno, en principio no parece mal, es decir, hay que garantizar unos ingresos públicos porque sin dinero público no se pueden hacer frente a los servicios públicos. Saben que con un presupuesto, tanto el de la Junta de Andalucía como el del Ayuntamiento, que hablaremos ahora, como el del Gobierno, los del Estado, tienen dos partes, dos bloques grandes, ingresos y gastos. Y que al final, como mucho, en el caso del Estado, tiene un déficit en torno al 2%, 3%, pero en el resto de instituciones debe ser déficit cero. Lo que se gaste tiene que estar antes garantizado su ingreso. Eso hace que si queremos mantener el nivel de servicio público, la sanidad, en la educación, en defensa, en transporte, lo que fuera, hace falta garantizar los ingresos. Con lo cual no es una buena noticia que se reduzcan los ingresos, porque eso conllevaría a la reducción también del gasto. Que una persona pague menos impuestos está bien siempre que se garantice que en vez de pagar 1 van a pagar 8 y que entre los 8 van a pagar lo mismo que antes pagaba 1, 2 o 4. Entonces nos daría igual, incluso sería positivo pagar menos impuestos, que nadie quiere pagar demasiados impuestos, siempre que al final los ingresos se garantizaran. Pero el reducir ingresos por reducirlos sería muy sencillo. De hecho hay estados, Estados Unidos quizás es el ejemplo más preclaro, donde hay estados donde apenas se pagan impuestos. Claro, ¿qué ocurre? Que en contraprestación apenas sí hay servicios públicos. Si la gente no paga impuestos, no se pueden costear escuelas públicas. Hay que obligar a la gente a matricular a sus hijos en escuelas privadas. Si no hay ingresos, no se puede costear una sanidad pública, como ocurre en Estados Unidos. Hay que acudir a la sanidad privada y pagarla, lógicamente. Si no hay ingresos, no se puede costear un buen servicio, una buena seguridad ciudadana. Y hay que acudir a la seguridad privada y hay que pagarla. Con lo cual, por eso digo que el hecho de reducir los ingresos, los impuestos, si significa reducir ingresos, es una mala noticia. Si significa que se va a repartir entre todos la carga fiscal, pues mucho mejor para todos. Si se consigue esa piedra filosofal, esa receta magistral que consiste en que se mantenga el número, en la cantidad de ingresada, pero pagando entre más gente, perfecto. Si conlleva una reducción de ingresos, malo, porque eso al final derivaría en una reducción del gasto, sobre todo el gasto social, que hay muchas personas necesitadas de que se mantenga o incluso que se incremente. Hablando de impuestos, hablando de presupuestos, también el diario ABC habla de presupuestos, en este caso presupuestos municipales, con foto para Isabel Ambrosio, la alcaldesa, un presupuesto electoralista, dice, y de efecto tardío, titula. El cogobierno, lastrado por la baja ejecución, aprueba las cuentas que heredará la próxima corporación. Una información, como ven, bastante crítica con la aprobación ayer del proyecto de presupuestos. El diario El Día, en el sumario, el cogobierno, se refiere al gobierno que forman, lógicamente, PSOE, Izquierda Unida, o Podemos, Adelante, no sé cómo se llama, sí, Izquierda Unida, en el Gobierno, cogobierno aprueba los presupuestos con el rechazo de la oposición, excepto Ganemos, que a pesar de que ahí está en el sumario, a pesar de que, pero es que este no es el periódico de hoy, por eso no lo encuentran, este periódico de ayer. El cogobierno aprueba los presupuestos con el rechazo de la oposición, no lo busquen ahí, esta portada corresponde al periódico de ayer. El Ayuntamiento gestionará, titula, 385 millones. Y el diario Córdoba, te me lo trae en la portada, la Junta PSOE, Izquierda Unida y Ganemos sacan adelante el presupuesto. Ahí sí, este sí es el periódico de hoy. El Ayuntamiento dispondrá en 2019 de 385,7 millones de euros. Ese es el presupuesto consolidado, Ayuntamiento más empresas públicas. No esperen grandes partidas en estos presupuestos que, digo, se aprobaron ayer en pleno. Ahora entra un periodo de publicación, de alegaciones. Ustedes pueden consultarlo y si les parece que tienen algo que alegar, tienen unos mecanismos para hacerlo. También lo pueden hacer los grupos de la oposición, todo el que quiera puede corregir, intentar corregirlo, los presupuestos. Luego se debatirán en pleno, se aprobarán o no. Habitualmente ya les advierto de que lo habitual es que no se aprueben, pero se puede incorporar modificaciones. Digo que no esperen grandes partidas. Lo más quizás novedoso
Es un equipamiento cultural que se ha diseñado para la península de Miraflores, donde iba a estar antes, bueno, hace mucho tiempo, el Palacio del Sur, pues ahora se ha diseñado un edificio, un equipamiento cultural, digo, que incluye un auditorio, que sería la sede de la orquesta, sede permanente de la Orquesta de Córdoba, y habría algunos otros equipamientos. Claro, ¿qué ocurre? Que en el presupuesto aparecen 11.000 euros, que evidentemente no da para hacer un auditorio, daría, pues no sé, si da para hacer la fotocopia del proyecto y poco más. Es una primera inversión que con el tiempo se irá incrementando. Claro, ahora está por ver que la siguiente corporación, que pueden formar a los mismos partidos, pero no las mismas personas, apoyan o no este proyecto. Y luego pocas cosas más. Hay un plan de inversión importante para Ciudad Jardín, algún plan de inversión que ya lo anunció la alcaldesa esta semana, este fin de semana, para zonas desfavorecidas, en torno a 400.000 euros, que sí que se incorpora a los presupuestos. Dice el diario ABC que es un presupuesto electoralista y de efecto tardío. ¿Por qué electoralista? Bueno, pues porque estamos ya en campaña. Saben que la campaña electoral empieza el viernes, con lo cual todo lo que vaya apareciendo en estas fechas, pues se puede entender que tiene ese componente electoral. ¿Y por qué tardío? Pues porque el presupuesto, como les decía, se va a aprobar en mayo, a primeros de mayo, y el ayuntamiento, hay elecciones a finales de mayo, con lo cual le va a tocar desarrollar este presupuesto a la corporación que entre, que repito, aunque la formen los mismos partidos, si hay una coalición o solo el PSOE o quienes fueran, seguro que serán distintos concejales porque, por ejemplo, en el PSOE solamente repite la alcaldesa y Carmen González, el resto serían nuevos, con lo cual las delegaciones las ocuparían personas distintas. Que Izquierda Unida sí que repiten sus 4 concejales, van en la lista, los 5 primeros puestos, pero no parece que vayan a repetirse las mismas responsabilidades municipales. Así que difícilmente este presupuesto lo ejecutarán aquellos que lo han diseñado, y en ese sentido sí que queda la razón en parte al diario ABC de que lo suyo es que se hubiesen aprobado los presupuestos en enero, febrero, que al menos se hubiese dado tiempo durante 5 o 6 meses a ejecutar parte de las partidas establecidas. Dice el diario ABC, volvemos al ABC, que el Gobierno está lastrado por la baja ejecución. Ya se criticó durante los últimos meses del año, los primeros de este, que el presupuesto del año anterior, del 2018, no se ha ejecutado. Ha quedado muchísimo dinero en el cajón, que eso no significa que se pierda, sino que se repercute en el presupuesto siguiente, pero no hubo capacidad para ejecutarlo. Si había un ejemplo, por poner un ejemplo, 1.000 euros o 1.000.000 de euros, me da igual, para obra menor, pues se han ejecutado el 60%, por ejemplo, y el resto se ha quedado, hablo sin números ciertos, sino a modo de ejemplo, el resto se quedó en el cajón. Bueno, pues ese dinero que sobró, que no se gastó, se incorpora al presupuesto de este año. Y algo parecido se intuye va a ocurrir en este ejercicio, porque claro, si se empieza a trabajar desde mayo, difícilmente se pueda gastar aquello que se prevé que se ejecute, que los presupuestos son eso, una presuposición de lo que se va a gastar durante el ejercicio, en este caso muy cortito, porque el ayuntamiento, recuerden, votaremos a finales de mayo, el primer domingo de feria, o el domingo de feria. Luego habrá que contar las papeletas, habrá que esperar los plazos legales, habrá que constituir el ayuntamiento, habrá que ver quién sale de alcalde o alcaldesa, porque si no hay mayoría suficiente habrá que empezar a pactar, se nombrará alcalde o alcaldesa, se nombrará equipo de gobierno y cuando acuerde estaremos metidos en septiembre, porque el verano en Córdoba saben que es bastante inhábil o totalmente inhábil, así que difícilmente se pueda gastar desde septiembre a diciembre lo que se previó para todo un año. Pero bueno, es una práctica lamentablemente que se repite cada 4 años, da igual quien gobierne, da igual en qué situación. Los años electorales son años en los que se gestiona bastante menos de lo que debiera, porque la ciudad no debe pararse cada 4 años, uno, como parece que ocurre eso, cada vez que se completa el ciclo electoral. Bueno, vamos con más cosas. Hay poca información más en los periódicos, porque decía casi todo está ocupado por este asunto. Una foto en el diario El Día para Ginés Liébana y la ministra de Cultura, Carmen Calvo, en Madrid. Ginés Liébana en su universo titula La Casa de la Moneda de Madrid acoge una exposición del artista y la foto, pues Carmen Calvo y Ginés Liébana, durante la apertura de la muestra. Ginés Liébana sigue siendo un referente cultural para Córdoba, aunque hace muchos años que está afincado fuera de nuestra ciudad, saben, muy vinculado al grupo Cántico y no es esta portada, les digo, esta portada es la de ayer, hemos confundido las portadas, entonces no busquen ahí esa información porque no va a aparecer. Así que compañeros, no hace falta que pongan esta portada porque esta no nos sirve. Vamos al diario Córdoba. En el cintillo de apertura, Memoria Republicana, con una foto pequeñita para Carmen Negrín, que es la nieta de
Negrín, de Juan Negrín, el republicano. Memoria republicana titulé lo tiene. La nieta de Negrín participa en Córdoba sobre el Congreso sobre el exilio y la aportación de los intelectuales. Un congreso muy interesante en cuanto a las personas que acuden a hablar de cómo fue el exilio republicano. Está previsto, por cierto, que viniera Ian Gibson, que al final se ha caído, no, por un problema de agenda no puede venir, pero sí que vienen otras personas muy relevantes. Entre ellas, como digo, ayer la nieta de Negrín, que fue la encargada de inaugurar este acto sobre el exilio republicano. Todos coincidimos en que en España no ha pasado bien la página del conflicto civil, del golpe de Estado de Franco, de la represión, de la dictadura y del exilio. Y que ya han pasado muchos años, ya han pasado 80 años, hizo hace unos días, del fin de la guerra, del 1 de abril del 39, y a pesar de eso, pues sigue sin pasarse página y sigue habiendo muchos temas que no se cerraron convenientemente. Ahora, además, las personas que protagonizaron aquella etapa tan convulsa de la historia de España han fallecido, todos prácticamente, porque hace 80 años, a poco que tuvieran 20 años, que no era una edad para ser muy protagonistas, ya pues no están entre nosotros, tanto de un bando como del gobierno legalmente establecido entonces, de la República, y parece que se está pudiendo abrir, pues eso, no digo abrir frentes, pero sí estudiar de manera científica lo que ocurrió en esa etapa. Y en este sentido, pues tanto el exilio republicano, personas que tuvieron que abandonar nuestro país, personas con una carga intelectual importante, porque buena parte de la intelectualidad estaba en el grupo de la República, en el bando de la República, que luego, o bien por temor a ser represaliados o por no vivir en una España dictatorial, se fueron de nuestro país, forzados o no, como les digo, y trabajaron fuera de nuestra frontera, con lo cual fue una carga intelectual que se perdió. Buena parte quizás del retraso que España ha acumulado durante el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se debe a este exilio, a esta fuga de cerebros, de intelectuales, de científicos que abandonaron nuestro país, que obtuvieron algún premio Nobel incluso en el exilio y que trabajaron en universidades norteamericanas y europeas y no pudieron hacerlo las nuestras, bien porque no podían o bien porque no querían, pero en cualquier caso dejaron nuestro país y eso fue un lastre que costó mucho recuperar, que aún hoy seguimos notando cómo hay una brecha entre el desarrollo intelectual científico español con respecto a países de nuestro entorno, por ejemplo Francia o Inglaterra, donde muchos de los españoles republicanos acudieron a trabajar. Carmen Negrín habló también sobre los tributos que aún se le brinda al dictador Franco, a un golpista como fue Franco, que promovió un golpe de Estado que acabó con un gobierno que era legítimo en ese momento, y como todavía este país tampoco ha pasado esa página, como un ahí nostálgico del franquismo que siguen tributando homenajes y siguen rendiendo honores a este hombre, al general Franco. Y entiende también, hablando de la memoria histórica, que un país no cerrará nunca, no pasará página hasta que no se recupere al menos la dignidad de las personas que fueron arrojados a las cunetas y enterrados pues, en fosas comunes sin ningún tipo de dignidad, como les digo, y sin ningún tipo de compasión y conmiseración hacia ellos y hacia sus familias que ya nietos, sobrinos, hijos de aquellos que fueron represaliados siguen buscando todavía el cadáver de una persona que no hizo otra cosa en ocasiones que luchar por el gobierno y en otras ocasiones ni siquiera eso, sino simplemente porque fue señalado como afecto al régimen legal con respecto o al ilegal con respecto a los insurrectos. Bueno, más cosas, que se nos termina el tiempo y hay, la verdad que poca cosa más. El diario Córdoba también hace referencia al CIS, como les decía, el CIS que ayer se publicó, el sondeo del CIS, con la referencia que le he dado antes. El diario El Día habla de la escolarización, titula un total de 39 colegios tendrán que sortear plazas ante la alta demanda. El diario ABC, en este mismo sentido, el 30% de las plazas ofertadas por educación en 3 años no se cubre. Son dos informaciones en una parecidas. Parecidas aunque parezcan contradictorias, porque por un lado lo que viene a decir es que hay plazas de educación que no se cubren porque no hay bastante, de 3 años quiero decir, que no hay bastantes niños, y por otro lado que hay que sortear colegios porque las solicitudes van más a unos sitios que hacia otros. En el caso de
colegios públicos, el colegio con más solicitudes por encima de las plazas ofertadas es el Salvador Vinuesa, en torno de la Plaza de Toros, y en la concertada el Colegio de La Salle. Bueno, en principio los padres, como saben, padres, madres, tienen la opción de escolarizar a sus hijos en la zona de influencia, donde suele haber más de un centro. Cada padre y madre eligen entre varios centros donde quieran, donde puedan escolarizar a sus hijos con una puntuación suficiente, porque como poder pedir se puede pedir cualquier colegio, pero si no hay ninguna relación ni territorial, porque esté en otra área de influencia, ni laboral, ni familiar, no haya hermanos, no haya tampoco profesional, saben que los padres, profesores sí tienen algunos puntos para escolarizar ya a sus hijos. Si no hay ningún tipo de vinculación, difícilmente obtengan puntuación para matricular a sus hijos donde quieran, pero siempre que haya una vinculación, sobre todo territorial, es mucho más fácil. Entonces, dentro de esa área de influencia, pues los padres eligen 2, 3 colegios, y donde ha habido más demanda ha sido, como les digo, en el Colegio Salvador Vinuesa, en Ciudad Jardín, en Poniente, y en La Salle. Al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Que hay muchas plazas de 3 años que no se cubren porque no hay niños de 3 años. No hay suficiente, no es que no haya ningún niño, lógicamente hay niños, pero no tanto. Se han puesto a disposición de los padres y madres 9.000 plazas convocadas por educación, y solamente se han recibido 6.567 solicitudes, es decir, no el 30%, como señala el titular, pero una cifra importante, el 20 y tantos % de las plazas no van a ser cubiertas, porque hay menos alumnos de los que salen, de las plazas que salen. Los colegios no cierran plazas, habitualmente lo que hacen es que el reparto de los alumnos se mejora las ratios, en lugar de haber 20 alumnos por clase, pues habrá 15, y eso repercutirá en la mejor educación para los pequeños. Pero es cierto que hay que plantear de aquí a corto plazo, o medidas para aumentar la natalidad, que creo que son necesarias, no ya solo por los colegios, sino porque estos críos que ahora no han nacido, que tienen 3 años, de aquí a 20 años tendrían que estar trabajando, y no lo van a estar porque no existen, con lo cual tendríamos un problema de regeneración, de rejuvenecimiento de la población. Digo, hace falta ese tipo de medidas, y además hace falta quizá una política de optimización de recursos, y no digo cerrar colegios, repito, pero sí a lo mejor hay algunas unidades que hay que recolocar, o en la planificación de nuevos centros pues habrá que redistribuirlos, porque yo estoy viendo cómo se construyen colegios todavía, cuando al tiempo que quedan plazas libres. Hemos visto esta semana cómo se anunció el cierre de aquel colegio en Villanueva de Córdoba, que, como siempre decimos, no es una decisión que ha tomado ahora la Junta de Andalucía, Consejería de Educación de ahora, viene de antiguo, ya hace varios años que no se admite matrículas nuevas porque se estaba agotando el ciclo, es decir, se estaba completando el ciclo escolar de los alumnos para que cuando acabaran no hubiese alumnos en cursos inferiores, y el año que viene o el otro, cuando ya no habrá alumnos en ese centro. Repito, no es la opción, no es la mejor opción, pero hay que hacer algo para que los alumnos vuelvan a las aulas, mejorando la natalidad, los niveles de natalidad, con políticas de conciliación laboral, con políticas de incentivo para las familias, con la que sea, los políticos saben más que yo de esto, pero hará falta hacer algo si queremos evitar que nuestra zona rural, sobre todo, se quede sin población joven, sin alumnos, que luego al final serían alumnos de bachillerato y serían estudiantes que, bueno, es una situación que es una bola de nieve y que irá peor. Ayer creo que lo dijo Antonio Maillo, hay zonas de Córdoba y de Jaén que se están despoblando a pasos agigantados, y que eso difícilmente tiene retorno. Va a ser muy difícil que recuperemos la población que se pierde ahora. Bueno, pues actuemos ahora, que es posible. Creo que queda muy poca cosa más. Hay una referencia a Mariano Barbacid, este investigador del cáncer, que, como saben, ha anunciado un hallazgo importantísimo. El diario ABC, la parte alta, con foto para Barbacid. Eliminan el cáncer de páncreas en ratones por primera vez, y foto para el investigador Mariano Barbacid. También aparece en algún otro periódico donde lo he visto. Sí, en el diario Córdoba también hay una foto para Barbacid, descubierta una curación para el cáncer de páncreas. En principio, como señalan los periódicos, ha funcionado en ratones. Eso no significa que mañana, lamentablemente, los pacientes, los enfermos de cáncer de páncreas vayan a curarse. Saben además que el cáncer de páncreas quizá es más letal. Apenas el 5% sobrevive en 5 años a partir de que se detecta el cáncer de páncreas, y eso hace que se hayan extremado las investigaciones en este sentido para intentar combatir este tumor. Se ha conseguido, decía Barbacid, pues
tratar a ratones con este tumor, con este cáncer de páncreas, que es el más dañino, y se ha conseguido eliminar, y no mediante quimioterapia, radioterapia, sino técnicas de medicina muy avanzada, de medicina nuclear, genética, que es una esperanza, repito, lamentablemente no para los enfermos actuales con esa patología, con ese tumor, porque no digo que no tenga solución, pero tienen que recurrir a los efectos paliativos habituales de quimio o radioterapia, pero sí a los pacientes que serán enfermos con este cáncer de páncreas de aquí a unos años. Puede ser que ya sí que tengan esa solución, porque el cáncer es el gran peligro de la humanidad actualmente. Una vez que se han ido superando otros elementos de riesgo, el cáncer es hoy por hoy el mayor riesgo al que nos vemos expuestos. Hay cánceres más letales, como es el de páncreas, hay cánceres que se han ido superando poco a poco y prácticamente tienen una mortalidad pequeña, relativamente pequeña, si se toman a tiempo, si se empiezan a tratar a tiempo, pero el de páncreas hoy por hoy es de los más duros, de los que acaban con más vidas actualmente en nuestros hospitales. Hay más informaciones que, como siempre, les invito a que las consulten, a que acudan al kiosco, a que vayan a internet, que sigan leyendo la prensa, que sigan informándose, también, por supuesto, en la radio y también, como no, en nuestros servicios informativos. Mañana seguimos leyendo la prensa nosotros. Hasta entonces, si les apetece, como siempre, gracias por su atención.